¿Qué tal? Reciban un cordial saludo desde Sportmanía NBA Plus, repasando la historia más brillante de la NBA. Nos hemos trasladado al año 1995, al sexto encuentro de la final del oeste de aquel año entre, bueno, dos equipos tejanos. Los San Antonio Spurs, que había sido el mejor equipo no solo de la conferencia sino de la NBA, contra los vigentes campeones entonces, Ramón Fernández, Houston Rockets, en una serie, luego haremos un repaso más general de lo que fue la temporada, pero una serie verdaderamente atípica porque en los 5 encuentros anteriores había ganado el equipo visitante. Eso es, 3-2, llevaban ventaja los Houston Rockets, que como tú decías, Antonio, eran los vigentes campeones, habían hecho con el anillo en la campaña 93-94, no habían estado tan brillantes en este curso 94-95. Los sextos de conferencia. Sí, en la fase regular apenas 47 victorias por 62 los campeones, en este caso del medio oeste, San Antonio Spurs. Récord de la franquicia, ¿no? De la historia de la franquicia y el mejor récord de toda la liga en esta temporada. Bueno, pues ha comenzado el partido, hemos visto la primera canasta de Avery Johnson, que juega en San Antonio junto con Vinny del Negro, Son Elliott, Dennis Rodman y David Robinson. Por Houston Rockets están sobre la cancha Kenny Smith, Mario Elie, Clyde Drexler, Robert Horry, un deduces muy joven Robert Horry, y Hakeem Olajuwon. Vaya canastón ahora de Dennis Rodman. Bueno, se ríe el mismo porque no estaba acostumbrado a meter canastas así, ¿no? Desde luego. Por cierto, Robert Horry, aunque en el primer anillo de Houston y en algún otro partido que hemos visto de estos playoffs en eliminatorias anteriores, jugaba casi siempre como 3 en la posición de alero alto, en este quinteto inicial va a ocupar la de power forward, dado que como aleros en las posiciones de 2 y 3 estarán de momento Clyde Drexler y Mario Elie. Un Clyde Drexler que había abandonado Portland, la franquicia de toda su vida deportiva, y había vuelto a Houston, donde desempeñó con gran éxito también pues, su carrera como jugador universitario, ¿no? Era también una especie de vuelta a casa. Ahí está Hakeem Olajuwon. Sí, precisamente fue compañero de este hombre, de Olajuwon, en la Universidad de Houston, en aquel conjunto del que también formaban parte nombres secundarios que luego triunfaron en el ACB, como Larry Micheaux o Michael Young. Ahora intentaba penetrar Son Elliott. Ha habido falta personal. Está Hakeem Olajuwon, que había sido, bueno, que estaba siendo sin duda el protagonista de la eliminatoria, bueno, con unos números verdaderamente espectaculares, porque, bueno, repasando así, en el primer partido, bueno, 27 puntos, 41 en el segundo, 43 en el tercero, 20 en el cuarto encuentro y 42 en el quinto, ¿no? Unos números absolutamente grandiosos ante el que había sido el jugador defensivo del año, David Robinson. Y MVP de la temporada, David Robinson. David Robinson en esta 94-95. Y ahí está de nuevo Olajuwon. 4-4 en el marcador. Las dos canastas del pívot nigeriano de los Rockets. Y de nuevo atacando San Antonio Spurs. Avery Johnson. Robinson. Amaga el tiro, lanza, no anota, rebote para Olajuwon. Y de nuevo jugando los Rockets en ataque. Rockets que estaban jugando en el Summit, en la antigua cancha. El equipo tejano, la penetración de Drexler. Bien taponada ahí por Son Elliott. Y la penetración, magnífica canasta de Son Elliott. En teoría era a los Spurs a los que les tocaba ganar este partido, tal como había sido la dinámica de la serie, siempre con victorias a domicilio. Pero a ver si eran los Rockets capaces de resolver aquí en su propia cancha, dado que el factor cancha, valga la redundancia, estaba a favor de San Antonio. Bueno, canasta de nuevo de Olajuwon, los 6 puntos de su equipo. Sacando otra vez San Antonio del Negro. Tira, no anota. Y otra vez el ataque de Houston Rockets. Drexler para Robert Horry. Defendido por Dennis Rodman. Ahí va Robert Horry. Bueno, con Olajuwon. Esta vez falla. El rebote para Dennis Rodman. El balón que le ha llegado a David Robinson. Ataque estático para San Antonio Spurs. Son Elliott. Lanzamiento. Se ha quedado corto el balón que le llegó a Hakeem Olajuwon. Y buena atención porque Mario Elie está solo en la esquina. Triple canasta de Houston.
No, inicio explosivo de partido después de ese 4-0 inicial de San Antonio Spurs. Esos 9 puntos de Houston Rockets, 9-6. Rodman de nuevo la penetración, no consigue la canasta, el balón, Olajuwon. Bueno, pues rebotó en David Robinson, otra vez jugando los Rockets, la rapidez en la transición. Drexler, bueno, le corta esa bandeja. Cúmulo de despropósitos. Menos normal ese fallo en Clyde Drexler que el anterior de Dennis Rodman, con sus consabidas dificultades para anotar. Ha intentado ahí la canasta anterior que había logrado Dennis Rodman al principio del partido. Falta de Robert Horry. Y ahí está Clyde Drexler. Sin duda uno de los... Bueno, posiblemente el mayor fichaje, la transacción más, bueno, pues más espectacular, ¿no? Más noticiosa de ese mercado de invierno. Sin duda. Fue una decisión realmente no arriesgada, porque estamos hablando de uno de los 50 mejores jugadores de la historia, la que tomó Houston Rockets. Esa decisión de... Por Otis Thorpe y un par de elecciones del draft, llegaron desde Portland Clyde Drexler y el actual jugador de los Lakers, Tracy Murray, aunque no tuvo gran participación en el tiempo que jugó esta temporada en las filas de los Rockets. Ambos llegaron desde Portland a cambio de Otis Thorpe, como tú decías, el veterano power forward ya treintañero, que había sido titular indiscutible con excelentes porcentajes de tiro, además, como era Otis Thorpe. La posición de 4, por ejemplo, estaba Robert Horry en la cancha. Claro, en este partido, porque al principio, por ejemplo, hemos visto recientemente un partido, este es Bob Hill, entrenador entonces de San Antonio. Sí, luego le supliría un par de años después el actual, Greg Popovich. En realidad, en la primera eliminatoria ante Utah, me parece que se midieron con los Jazz, los Rockets, pues la solución que empleaba Tomljanovic no era poner de 4 a Robert Horry, utilizaba bien a Pete Chilcutt, bien a Chucky Brown como 4, hombres, pues digamos medianías de alguna manera, jugadores dignos, pero no brillantes como para ser titulares en este equipo. Y supongo que conforme pasaban los playoffs, optó ya por jugar con 2 hombres claramente exteriores como él y Drexler, y poner de 4 a Horry. Vemos esta acción, bueno, vaya tapón de Hakeem Olajuwon, que desde luego, si Houston no había estado demasiado brillante en cuanto a, bueno, pues, a sus números como equipo, no... Bueno, ya hemos dicho que acabó sexto, ahora el tiro de Son Elliott, canasta. Había sido sexto de conferencia, solo 47 victorias. La verdad es que Hakeem Olajuwon realizó una temporada, bueno, pues con 27,8 puntos de media, de rebotes casi 11, 3 asistencias por partido, también de tapones, pues creo que era el segundo de la liga después de Dikembe Mutombo, en fin. Estaba en su plenitud el jugador nigeriano. Por supuesto, había sido el hombre que había llevado el anillo a los Rockets en aquella serie tan igualada final contra New York Knicks. Una final no muy brillante desde el punto de vista ofensivo. Y bueno, ningún equipo pasó de 100 puntos. Sí, y 7 partidos. Sí, con diferencias muy pequeñas en cada marcador. Un claro matiz físico y defensivo en aquella final del año 94. Y estos Rockets, digamos que tenían un juego un poco más espectacular al poder contar con Clyde Drexler en el perímetro. Este sí que también daba espectacularidad también en la cancha. Ahí estaba Rudy Tomljanovic, que cumplía 25 años en la franquicia, ¿no? Una franquicia en la que también fue una de sus estrellas como jugador. Robinson lanza, intimidado por Olajuwon, aunque el rebote, la canasta no entró, el rebote para Rodman. Y ya juega Avery Johnson. Sigue Johnson. Robinson. Falta personal de Kenny Smith. Muy clara de Kenny Smith, que es, bueno, actualmente desempeña labores de comentarista. La TNT. Sí, la TNT. Bueno, y de pareja con Charles Barkley, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues jugando San Antonio en ataque. Avery Johnson de nuevo manejando ya el balón. La defensa de Houston ahí. Bueno, líneas de pase prácticamente de Avery Johnson. Vamos a ver si
Pues la penetración, ha sacado el balón para David Robinson y la ha clavado David Robinson, canasta. Pero bueno, Robinson dominado por Olajuwon, ha tenido que salirse ahí de la zona. 11-9 para San Antonio. Gran duelo entre los dos centers titulares. Entre los dos mejores tribus entonces de la liga, junto a un Shaquille que todavía no estaba del todo maduro, ¿no? Bueno, por el lado de la conferencia este, llevaría a Orlando hasta la final. Bueno, vaya triple ahora de Robert Horry. Bueno, sí, porque Orlando en su sexta temporada en la NBA había sido el mejor equipo de la conferencia este, con 57 victorias. Sí, pero es verdad que Shaquille todavía no era el jugador maduro que luego hemos conocido los Lakers, plenamente maduro. Pues la jugada de ataque de Houston, la intervención de Vinny del Negro, jugador que estuvo anteriormente en Europa, en la Benetton de Treviso, si no recuerdo mal. Sí, tiene dos aventuras italianas, esa que todos recordamos junto a Tony Kukoc en Treviso, antes de volver a la NBA y empezar a militar en los San Antonio Spurs. Disputaba aquí su tercera temporada con la camiseta de los Tejanos, y luego en el año del lockout, el año en el que fueron campeones los Spurs, en esos meses de parón en los que el baloncesto profesional en Estados Unidos estuvo paralizado, jugó en Bolonia. Un paso fugaz comparado con el mucho más recordado de Treviso. Pues Kenny Smith, que anotó un tiro libre, falló el segundo. El ataque de los Spurs. Avery Johnson con Robinson, la canasta del base de los Tejanos. Ambos equipos son tejanos. Igual es a 13 en el marcador. Ahora falta personal sobre Kenny Smith. Bueno, que se ha llevado en brazos Dennis Rodman. Rodman no se llevó muy bien con Bob Hill. Él esta temporada volvió a ser el mejor rebotador de la liga, con más de 15 capturas, más de 16,8 en concreto, capturas por partido, a pesar de que solo disputó 49. Debió tener problemas, yo no lo recuerdo bien, pero debió tener problemas físicos, y fue el segundo y último de sus años en San Antonio. Él, curiosamente, había llegado desde los Pistons, desde Detroit, el equipo en el que ganó 2 anillos, a cambio de Son Elliott. Y Son Elliott, que era un jugador All-Star por entonces, todavía joven, solo estuvo un año en Detroit, ahí le vemos precisamente en ese plano congelado. 32 de y después de un año en Detroit volvió, con lo cual en esta segunda temporada de Rodman ambos coincidieron en el equipo. Ahora la puerta atrás, como ha engañado Clyde Drexler precisamente a Son Elliott, a su defensor, canasta. De nuevo para Houston Rockets. Dura papeleta para Son Elliott el intentar parar a Drexler. Un Drexler que desde luego se iba a los Rockets, bueno, también con unos tiempos de juventud, buscando ese anillo, ¿no? Sí, que le faltaba. Llegó aquí con una misión, aparte de recuperar viejos recuerdos junto a Olajuwon, y estaba claro cuál era la misión, el ganar ese anillo que ya habían conseguido los Rockets sin él la temporada anterior. Horry lanzando de 3, no ha anotado. Y el rebote que le ha llegado a Chuck Person. Bueno, era otro... Hay que decir que San Antonio había cambiado mucho esa temporada. Había ingresado muchos jugadores en la plantilla. Entre ellos Chuck Person, que había firmado como agente libre. También Doc Rivers. Bueno, y ahora la canasta de Rodman. Y bueno, y también creo que Avery Johnson era de... Sí, Doc Rivers. Y precisamente Son Elliott, que tú comentabas, que había vuelto de Detroit. Sí, Glenn Rivers me parece que llegó mediada la temporada desde los Knicks. Bueno, en diciembre o sí. Antes de febrero. Sí, pero empezó la campaña en Nueva York, jugó varios partidos con los Knicks y llegó, digamos que no tenía mucho sitio, aunque llevaba poco tiempo en Nueva York, no tenía mucho sitio allí porque habían fichado mediada la temporada anterior, la 93-94, los Knicks, a Derek Harper, al base de los Mavericks, y era el titular indiscutible, con lo cual un veterano ya y un poco en declive, Doc Rivers, se vino con la temporada empezada a San Antonio sin tener tampoco un excesivo papel. Otro que también estaba en San Antonio, que no hemos comentado, era Mo Malone. Sí, 17 partidos jugó solo, su última campaña en la NBA. Lo que pasa que bueno, que ya... Pues, claro, no era el más Malone que conocíamos. Una función marginal, ¿no? Dentro de un equipo que tenía pues, aspiraciones a todo. Porque dirigía este hombre, Bob Hill. Lo de entrenadores, Stojanovic,
Solo un entrenador verdaderamente ya asociado, o una figura más de esta plantilla, de esta franquicia de los Rockets. Sí, ahora en dificultades, al margen de esos problemas de salud por los que atraviesa, pues hay rumores de que quizá podría no seguir, dado que el equipo se ha quedado fuera de playoff. Pues y vamos a ver qué ocurre. Por cierto, varios años seguidos. Sí. Eso que él es un intocable en teoría allí en los Rockets, tras los 2 anillos, tras su etapa también como jugador estrella. Por cierto que en el banquillo de los Spurs, junto a Bob Hill, entre otros ayudantes, Dave Cowens, el ex pívot de los Boston Celtics, y Paul Pressey, que fue un grandísimo jugador, sobre todo en las filas de Milwaukee Bucks. Vamos a ver el ataque ahí de Son Elliott. Bueno, se ha llevado el tapón de nuevo. Un segundo, ¿no? Se lleva ya Son Elliott, el contraataque y la canasta de Mario Elie. Bueno, encuentro jugado a una velocidad de momento en estos minutos de vértigo. Avery Johnson tiene que salirse de la zona. Estaba a forzar la penetración, tuvo que salirse. De nuevo Avery Johnson con Robinson. Otra vez Johnson, Robinson. Estaban ahí el aclarado para el pívot. Con el rebote de Rodman. Ha habido falta personal. No. Han dado canasta a Rodman. Vamos a ver. Pues parece que ha tocado ahí con la Yubon. La vertical del aro. Bueno, pues atacando Houston Rockets. Lanzamiento de Drexler. Bueno, ahí con problemas. Aunque finalmente controla el balón Dennis Rodman. Un nuevo rebote de Rodman. Y ahí está Avery Johnson. Su capacidad para la penetración, a pesar de estar por debajo del 1,80. Él es un buen pasador. No, sigue siendo, ¿no? Sí, hablo en presente porque sigue en activo, pese a los rumores de que podría retirarse a final de temporada y, por ejemplo, suplir en Nueva Orleans, dado que él es de allí, a Paul Silas. Él ya en su momento negó que fuera a dejar el baloncesto en activo. Bueno, vaya movimiento de la Yubon, ¿eh? Sin duda. Estaba pasando fatal en esa serie de David Robinson. Los mejores movimientos de pies en la posición decente. Robinson, que recordemos, es que era uno de los jugadores, pues estaba en el primer quinteto defensivo. Creo que había dicho yo que había sido el mejor defensor. El mejor defensor había sido Mutombo. Robinson había sido uno de los mejores defensores en ese quinteto. Eso sin duda, pero con Pippen. Pero sobre todo es que fue MVP. Fue el mejor jugador de la liga, terminada la temporada regular. Siempre dando espectáculo, ¿no? Bueno, pues el partido que sigue igualado, 21-19 para Houston. Estamos en el último minuto de este primer cuarto, vibrante primer cuarto. Y ahí ha entrado en la cancha el robo de balón de Chuck Person, Avery Johnson, Rodman. Bueno, lo que se ha salido ahí. Que ha fallado Rodman. Últimos 30 segundos del primer cuarto. Drexler cortó el pase de David Robinson. ¿Quién le dio el pase? ¿Fue Avery Johnson? No me he dado cuenta. Sí, creo, sí. Sí, es que el balón lo capturó Chuck Person y... Sí, era Avery Johnson el que le daba ese pase que inexplicablemente no supo aprovechar Dennis Rodman. Avery Johnson, que estaba por encima de las 8 asistencias por encuentro. Sacando ahí Sam Cassell, falta. Hablando de asistencias, ese año el líder fue Stockton y pasó, ¿no?, a Magic Johnson como el líder de todos los tiempos. Sí, y además se convirtió en el primer jugador que alcanzaba las 10.000. Mira, precisamente el ex de la Universidad de Marquette y luego muchos años en los Atlanta Hawks, Glenn Rivers, actual entrenador de Orlando Magic. Bueno, pues los tiros libres para Sam Cassell. Tenía otros bases jóvenes en la plantilla San Antonio que jugaban menos, como Howard Isley, que luego sería famoso en los Jazz, y también estaba Chris Whitney,
luego muchos años en Washington Wizards. Vamos a ver el segundo tiro para San Cassell, que ha fallado el primero. Uf, ha fallado los dos. El rebote para Dennis Rodman. Luego seguimos 21-19 para Houston. Ultimísimos segundos de este cuarto. Pues era raro porque Cassell estaba en un 84% de acierto desde la personal. Ahora falta... la falta Charles Jones. El veteranísimo Charles Jones. Falta sobre David Robinson. También echaba mano del veterano Jones, Rudy Tomjanovich. Era uno de esos hombres que trataban de llenar el hueco dejado por Otis Thorpe. Porque también estaba, por ejemplo, un jovencísimo, bueno, jovencísimo no, pero debutante y por supuesto joven entonces, Stan Tabak, el croata, sí, pero que totalmente marginal en la plantilla. Y ya digo, era este Charles Jones, aprovechando su veteranía, y sobre todo Pete Chilcott, que al menos en las primeras eliminatorias de estos playoffs, al menos contra Utah, sí que tenía un papel importante, que jugó bastantes minutos en la temporada regular. Y también Chucky Brown, eran los hombres que barajaba normalmente Tomjanovich, al margen del colocar a Horry como 4 para hacer de pareja de interior. Este jugador, historia gloriosa del baloncesto. Hemos dado un pequeño salto, estamos a más de 9:26 en concreto del final del segundo cuarto. Y ahí vemos Robinson, que también se estaba viendo un poco superado, ¿no? Sí, sobre todo en defensa por uno, Olajuwon, que es que estaba en absolutamente todos los sitios. Mal en tiros de campo David Robinson, sin poder aprovechar su superioridad en centímetros sobre Olajuwon, porque sí que estaba en los 7 pies Robinson, no así Olajuwon, que medía 2.08. Está precisamente Olajuwon. Imparable. 12 puntos. El máximo anotador en ese momento del partido. Y Houston, que daba un pequeño estirón, 30-25. Cuando en ataque ya San Antonio, Vinny del Negro, que ha recibido de Doc Rivers. De nuevo Vinny del Negro ahí con Doc Rivers. Zach Person lanza y no anota. Un tirador, desde luego un francotirador, era Zach Person, que había llegado esa misma temporada. Sí, primer año en los Spurs, conocido como Rifleman, el hermano de Pistol Man, de Wesley Person, el compañero de Gasol en los Memphis Grizzlies. Y que en aquel entonces fue novato del año en su primera temporada, tras haber sido elegido en una posición muy alta del draft del 86. Me parece que fue un número 4 en aquel draft en el que el número 1 fue el pívot de los Cavaliers, Brad Dougherty, y el número 2 el trágicamente fallecido Len Bias, después de haber sido escogido por los Boston Celtics y sobre el que pensaban edificar su equipo de futuro. Mazazo. Aparte de circunstancias muy poco claras, bueno, en fin, que fue posiblemente el golpe de gracia para unos Celtics que todavía seguían conservando a su vieja guardia, que aguantaría unos años más, pero que cuando se retiraron, pues los Bear, McHale y compañía. Pues, luego años después llegó la otra tragedia, la de Reggie Lewis, que en este caso un fallecimiento por un problema cardíaco, no como lo de Len Bias, que tuvo que ver con una fiesta y con una sobredosis de droga, dijeron en su momento. Y bueno, pues dos estrellas jóvenes, una que no llegó ni a debutar, Len Bias, porque Reggie Lewis sí que tuvo grandes años con los Celtics, llegó a ser incluso capitán del equipo. J.R. Reed en cancha. Bueno, ¿cómo modifica esto el partido para San Antonio? Y la canasta fantástica de Vinny del Negro, magnífica acción ahora. Bueno, se ha dejado ahí, ha sacado además la falta. Muy bien el pick and roll, el bloqueo de continuación. Sobre esta repetición lo podemos ver, sí, para Charles Jones, que se ha dejado ahí. Charles Jones, que yo debía estar ahí.
37, bueno, desde luego más cerca de la cuarentena que de la treintena. Ha cometido esa falta y aprovecha el tiro libre Vinny del Negro. Buenos minutos de Del Negro. Está Robert Horry en el banquillo y el marcador igualado a 30. Cassell. Olajuwon ahí defendido por Rodman. Falta. Va a tener ahí problemas Rodman. Bueno, a suplir su falta de centímetros, su desventaja de centímetros con agresividad, ¿no? Es lo que le caracterizaba. Ajá. Nuevo ataque para Houston. Ahí está de nuevo Olajuwon. Están buscándole los Rockets. Cassell amaga el tiro. Penetra, el pase no fue bueno. Ha perdido el balón. Precisamente Olajuwon. Ha vuelto a salir Avery Johnson. No parecía confiar en exceso Bob Hill. Sí, En un, de alguna manera, ya decadente Doc Rivers. Que saca el balón con dificultades para Son Elliott. Lanza ahí desde la bombilla y anota. David Robinson no vale la canasta. Se enfada Bob Hill. Una manera de que arranque por unas cosas o por otras David Robinson. David Robinson, que la temporada anterior había sido el mejor cañonero de la liga. E incluso había alcanzado en un partido los 70 puntos. Algo que no mucha gente había conseguido en toda la historia de la NBA. En concreto era el cuarto que lo conseguía, después de Will Chamberlain, de Elgin Baylor y de aquel saltarín gran anotador que también vio truncada un poco por la mala vida su carrera antes de tiempo, David Thompson, aquel jugador formado en North Carolina State, precisamente como Vinny del Negro, la misma universidad de procedencia de ambos, y que también metió 70 puntos en un partido. Además, consiguió en la temporada anterior a esta, era precisamente Greg Popovich, que era en esa temporada general manager del equipo. La verdad es que no tengo claro si los problemas de Rodman eran más bien con Bob Hill o con esa figura que entonces representaba a Popovich de general manager. Sí, creo que con Popovich se llevó mal seguro. Lo que no tengo ya tan claro es cómo fue su relación con Bob Hill, pero está claro que Popovich tenía mucho poder, tanto que luego fue el que sustituyó en el banquillo a Bob Hill. Una buena defensa de Robinson sobre Olajuwon. Luego comentamos la marcha de Rodman. Del Negro, Rodman ahí de nuevo en el rebote ofensivo. Desde otra luego, oportunidad para San Antonio. Por su capacidad rebotadora no se podían quejar, desde luego. Desde luego, es que aparte de muchísimos, bueno, ya hay 9 rebotes. 9 de los 21 que llevaba entonces San Antonio, por 14 solo Houston. Y estamos ni siquiera estamos a mitad de partido, ¿no? Pero bueno, iba a comentar que esta temporada las grandes estrellas habían sido los pivots, ¿no? Porque bueno, O'Neal dominaba en el este, Olajuwon y Robinson en el oeste. Sí. Era, bueno, la tónica un poco de la liga, con esas grandes figuras en la zona. Ahora el triple de Elliott. Y otra vez Rodman. Sí. Rectificando, reparando el fallo de un buen tirador como era Son Elliott. Bueno, la falta ahora sobre Vinny del Negro. Te acabo de comentar aquello que te decía de los récords que había logrado en la temporada anterior. En parte, bueno, es normal que le dieran el MVP a Robinson en este año 95 después de haber sido su equipo el de mejor récord de la liga. Pero es que además traía esos méritos acumulados como gran cañonero también de la temporada anterior, aparte de ser el mejor anotador y alcanzar 70 puntos en un partido, consiguió en otro un cuádruple doble. El cuarto jugador en la historia que lograba un cuádruple doble, después de Nate Thurmond, de Alvin Robertson, otro hombre que jugó en San Antonio, y del propio Olajuwon, que también lo había conseguido una vez. Bueno, pues San Antonio, que ha conseguido un parcial de 9-0, se ha puesto 30-34 arriba. Ahora falta. Pero bueno, Robinson también es que tenía números para... Estaba bueno, era el tercer máximo anotador de la liga con 27... Creo que Olajuwon estaba en 27,8 y Robinson en 27, a ver, consultando la chuleta, 27,6. Y bueno, también en rebotes estaba casi en 11 rebotes.
tapones también, pues era uno de los primeros de la liga con más de 3 por partido, en fin. Encima con un equipo ganador. También con la personalidad para discutir con los árbitros. Bueno, pues otra oportunidad de ataque para San Antonio Spurs. Avery Johnson manejando el balón, pide el bloqueo a Dennis Rodman. Rodman que se ha quedado ahí con Sam Cassell. El lanzamiento de Avery Johnson que no entra. Intentaba puntear el rebote de David Robinson, pero se le ha quedado. Ese quizás se puede considerar el punto débil de Avery Johnson, que no es un tirador sólido, es irregular en la media distancia. Prefiere penetrar. Buena acción defensiva de Sam Cassell, que ha cortado la transición rápida de Vinny del Negro. Y ahí está ese tapón de David Robinson a Clyde Drexler. Se había llevado a Son Elliott al poste bajo, pero no contaba con la ayuda del almirante. Un ataque otra vez para los Spurs, para las espuelas San Antonio. Del Negro. El bloqueo ahí de Robinson. Del Negro amaga, hace volar a Drexler, tira y no anota. Robert Horry, que ha vuelto a la cancha, ha conseguido el rebote y juega ya con... Sí, es todavía Sam Cassell. Ha vuelto a la cancha Kenny Smith. Robert Horry se ha hecho ahí un hueco, pero ha fallado lo más fácil. Estaba defendido ahí por Avery Johnson. No pudo aprovecharse Robert Horry. Johnson sigue jugando. Y ha dividido bien la zona. Y la penetración de David Robinson. Bueno, que ya lleva 10 puntos. 36-32 para San Antonio. Bueno, ahora el cambio de dirección. Pedía falta Sam Cassell. El robo de balón de San Antonio. El contraataque y falta en ataque. Qué listo ha estado ahí Robert Horry. Cómo le ha sacado la falta a un veterano, al MVP de la temporada, una de las grandes estrellas de la liga. Falta en ataque de Robinson. Era el jugador clave sin duda de estos Spurs. Por supuesto no estaba todavía Tim Duncan. Y pese a los 10 puntos no está teniendo su mejor partido en ataque David Robinson. La falta personal. Parece que además que ha señalado técnica a Rodman. Sí, porque ahí está Drexler lanzando desde la línea de personal. Y el ataque para Houston. Sobre los Rockets, Cassell. Está Cassell. El balón. Jones para Drexler. Tira de 3. El lanzamiento se sale. Cassell en el rebote ofensivo. Y la falta personal. Vaya rebote y Dennis Rodman haciendo estragos. Bueno. Rápidamente ha querido rectificar. Bueno, se lo toma amistosamente Sam Cassell. Vamos a ver la jugada repetida. Dos jugadores que amaga y bueno. Sí. Le ha dado un hachazo tremendo. Inmediatamente ha acudido a pedirle disculpas, pero más de cara a la galería. Sí, bueno, dado el precedente de la falta técnica anterior. El mismo... encima asombrado, ¿no? Sí, poniendo cara de asombrado. Muy teatral de Dennis Rodman. Sam Cassell no se lo ha tomado mal porque también tiene... Pues sí, también es otro carácter. Sí, un carácter bastante peculiar, bastante extravagante. Genial como jugador. Igual que lo era Dennis Rodman, aunque otro tipo de genio, mucho más talento ofensivo. Por supuesto, el de Sam Cassell. Superior incluso al de su compañero Kenny Smith. Aunque Kenny Smith también era un gran jugador, un jugador muy seguro. El ex Tar Heel, el hombre formado en North Carolina, en Chapel Hill. Y que más o menos se repartía casi al 50% minutos en cancha con el todavía bastante joven Sam Cassell. Roman que se quita ahí las zapatillas y todo. Ha sido sustituido. Claro, eso ha sido falta flagrante. Y eran 2 tiros libres para Houston Rockets y posesión. Lanzamiento de Olajuwon. Bueno, llorando, pero entra. No ha podido evitar la canasta de J.R. Reed.
Bueno, pues Houston, que toma de nuevo la delantera. Estamos en los últimos 3 minutos del segundo cuarto. Robinson, ahí se ha hecho bien. Se ha hecho muy bien el hueco y ha conseguido la canasta ante Olajuwon. Vaya duelo, desde luego. Dos últimas canastas. Cargo de estos dos centers determinantes. Tercera 38-37 falta para San Antonio. del veterano Charles Jones. Y mano a mano, sin duda, las dos estrellas, Olajuwon y Robinson. Ahí estaba el Summit, la antigua cancha de estos Rockets, y ahora, bueno, juegan sus partidos en el Compact Center. Probablemente al galardón de MVP para Robinson le ayudara no solo el récord global tan positivo de los Spurs, sino el hecho de que en los últimos 23 partidos de la fase regular ganarán 21 los hombres de Bob Hill, dejando por tanto ese gran sabor de boca a aquellos que tenían que elegir acabada la fase regular al mejor jugador. Bueno, Robinson además es que fue en esa última parte de la temporada, aparte de que vamos a poner que en 70 de los 82 partidos de temporada regular fue el máximo anotador de su equipo, es que bueno, en esa última parte de la temporada superó los 30 puntos, creo que fue en 5 o 6 ocasiones en los últimos 10 partidos. Bueno, y acabó la temporada regular en un estado de forma apabullante. Qué bien le había visto Son Elliott cortar por el centro de la zona a David Robinson. Lo fácil que parece a veces este deporte. Sí, y ha sido Olajuwon, de los 2 puntos, el mismo hombre que había intimidado lo suficiente a David Robinson como para que no le entrara ese mate. Bueno, capacidad para el pase también, de zurdo a zurdo de Robinson, el mundo al revés, del center al point guard. La canasta de Billy Johnson. 40-39 para San Antonio. Jugando Sam Cassell. Están en cancha los dos bases de Houston Rockets. Olajuwon, Robert Horry. El tiro de 3 de Robert Horry, canasta. ¿Cómo incrementaba su rendimiento ya entonces Robert Horry en los partidos de playoff con respecto a su más que digno nivel siempre en las fases regulares? Robert Horry, aunque en los últimos tiempos todavía era mayor el contraste, incluso me refiero en la época ya con los Lakers, pues había veces que en partidos de la fase regular se le veía hasta cierta indolencia, lo cual contrastaba mucho con ese clutch player, como dicen en Estados Unidos, capaz de resolver partidos de playoff en el último instante. Bueno, ahí Olajuwon estaba tocado con una varita mágica, pero no tanto, ¿no?, como para lanzar ese triple. Lanzamiento de 3 de Son Elliott, y este, pues claro, está más acostumbrado y consigue anotar. Pecado de optimismo en el caso de Olajuwon y normalidad en el acierto triple de Son Elliott. Insistimos, era un buen lanzador. Robert Horry de 3, esta vez no anota. Olajuwon. Vamos a ver, falta de Robinson. Sí, Horry, que recordemos, empezó el partido como power forward. Ahora, con la presencia de Charles Jones como 4, pues ahí le vemos siempre desde más allá de la línea de 3 puntos, levantándose en suspensión. La falta sobre Olajuwon. El primer cuarto había acabado 21-21 y exactamente es el marcador parcial que tenemos ahora en el segundo. Bueno, ahí está Robinson con una tercera falta. Pues esto era importante, muy negativo para los intereses de San Antonio, como es lógico. Pedía al público de Houston, sí. Pues no es falta de Robinson. Le tiene ganada la posición Olajuwon, pero no parece que sea falta de Robinson, que protestaba ahí enfáticamente. Ahí podría haber sido falta de cualquiera de los dos, la verdad, porque estaban ahí luchando por la posición de una manera agresiva ante dos jugadores que estaban decidiendo el trono de la conferencia oeste.
Pues puede sí que, ser de los... sí que da la impresión que le da en el último instante un pequeño tirón del brazo. En medio del forcejeo, un pequeño tirón hacia abajo del brazo Robinson a Olajuwon. Sí, bueno, eso es... Ahí cae 44-42, gana Houston, clasificándose para esa final, mientras que San Antonio tuvo una semifinal de conferencia más tranquila, ganando 4-2 a los Lakers. También una serie complicada, pero bueno, no tan difícil como había sido el camino de los playoffs hasta aquel entonces para los Rockets. Bueno, la penetración de Vinny del Negro, la falta personal, el escolta de los Spurs. Falta de Sam Cassell. They didn't close the corner, and that's the reason that Vinny Del Negro was able to get by, and Cassell came in from the rear. Que se lo han indicado así a Sam Cassell. With that foot, and that's what gave Del Negro enough room to get the shot away. Primer tiro libre dentro, 44-43. Se ha retirado Avery Johnson, ha entrado Doc Rivers y entra Drexler por Sal Jones. 79% de acierto tenía Vinny del Negro desde la línea de personal, 100% en estos dos intentos. Últimos segundos. Vamos a ver el tiro de Robert Horry. Había hecho una cruz en la cancha en esa posición, ya van 3 o 4 veces que se levantaba desde ahí. Esta vez no acertó, llega tiempo de descanso, Houston Rockets 44, San Antonio Spurs 44. En unos instantes volvemos con la segunda parte de este partido. Interesante encuentro, este apasionante partido, sexto de la final del oeste de 1995, los entonces campeones Houston Rockets contra el mejor equipo de toda la NBA tras la temporada regular, San Antonio Spurs. Los Rockets que vencen la serie por 3-2, ya hemos comentado que había sido una serie extraña. Ramón Fernández con victorias a domicilio en los 5 encuentros anteriores. Houston ganó los 2 primeros en San Antonio le devolvió la moneda en Houston, y en el quinto, que había sido, bueno, que colocaba este match ball, hay que decir que en el cuarto San Antonio ganó de 22 en Houston y Houston le devolvió la moneda y ganó de 21 en San Antonio, ¿no? Sí, todo muy igualado dentro de lo estrambótico. Y de hecho el marcador, tras los 2 primeros cuartos, empate a 44. Aunque empiezan calientes ambos equipos. Triple de Kenny Smith. 47-44 para los Rockets. Cuando Avery Johnson en ataque para San Antonio Spurs. Son Elliott. El dribbling ahí ante Clyde Drexler. El lanzamiento que no entra. Bueno, se ha dormido ahí Olajuwon, le ha quitado el rebote Son Elliott. Últimos segundos de posesión. Ahí sigue Son Elliott. Lanza. Esta vez ha forzado la falta de Olajuwon. Kim Olajuwon. La segunda. Y luego un problema menos que tiene Rudy Tomljanovic, que bueno, ya hemos visto que en los últimos instantes de la primera parte se señaló la tercera a David Robinson. Primer tiro libre que ha anotado Son Elliott. Y el segundo también. 47-46 para los Rockets. Ahí está Kenny Smith. Saca el balón para Robert Horry, amagó el triple ahí Horry, Mario Eli. Robert Horry, que para mi gusto abusa de mantenerse siempre más allá de la línea de 3 puntos. Bueno, antes lo digo y sí, me bueno, deja sí. fatal, Sí, pero bueno, es de Murphy, por ejemplo, en este mismo ataque y antes de levantarse con éxito en este triple, había penetrado Sam Cassell, se había llevado a 2 o 3 hombres y podía haberle acompañado perfectamente buscando las proximidades del aro para recibir el pase el propio Robert Horry, porque estaba solo, nadie le habría seguido en esa supuesta maniobra. Sin embargo, se quedó en una posición lejana, más allá de la línea de 3 puntos, y acabó recibiendo de segundas o terceras el balón y logrando el más difícil todavía, que era
encestar. Quizá en este caso le ha salido bien, pero habría sido más sencillo si combinara esas situaciones de lanzamiento de 3 con intentos de penetrar hacia el aro. Bueno, lo que sí le ha salido bien, desde luego, ha sido la siguiente jugada a San Antonio. La penetración de Avery Johnson y la canasta, y falta personal sobre David Robinson, que además anotó el adicional 2+1 que devuelve el triple de Robert Horry. Una buena defensa por anticipación de David Robinson sobre Olajuwon. Otro robo de balón de San Antonio Spurs, y ahora se le ha escapado el balón ahí a Avery Johnson. Tocó un jugador de Houston. Seguirá el ataque para los Spurs. Buena acción defensiva ahí de Robinson. El que, sin embargo, destacaba mucho esta temporada, no sé si lo has comentado antes, me parece que sí, en robos era precisamente el rival de Robinson, Olajuwon. Era el 9º jugador en toda la liga que más balones recuperaba. Bueno, otra falta de Kenny Smith sobre Avery Johnson. Está manejando mucho el balón el base de los Spurs. Bueno, pues tercera de Kenny Smith. Ahí está. Falta clara del base de los Rockets. Y tiros libres para Avery Johnson. Primero va adentro. 11 puntos, 6 asistencias. Gran partido estaba haciendo. Sí, muy buen porcentaje de tiro, 5 de 8 lleva. Tiros de campo. Ahí está el segundo. Bueno, pues San Antonio, que ahora se pone por delante 50-51. Más igualdad imposible. Han acabado empatados los dos equipos en el primer y en el segundo cuarto. Bien, y ahora ahí el pick and roll, la situación de 2 contra 2. noticia porque falla Olajuwon. Ahí Claro. está Robinson subiendo el balón. Bueno, no ha llevado muy Falló bien el pase, pero el dribbling para un hombre tan alto era increíble. No pudo asistir allá Dennis Rodman. El lanzamiento de 3 de Kenny Smith. Y el palmeo de Drexler. Un Drexler que ayudaba bastante en el rebote. Y sin embargo hemos visto fallar a Kenny Smith de 3 cuando era de los lanzadores con mejor porcentaje de la liga, desde más allá de la línea de 3 puntos. Robinson, el robo de balón. Le devolvía la moneda a Olajuwon. Ahí está Mario Eli, canasta de Mario Eli, de costa a costa fue. Mario Eli convertido en titular en este encuentro. No me acuerdo si en el resto de la serie lo venía siendo. No sé en qué momento decidió empezar a utilizar como 4 titular a Robert Horry, Rudy Tomjanovic, pero Eli en cualquier caso en esta temporada y la anterior, la del primer anillo. Vaya desajuste defensivo ahí entre Kenny Smith y Dennis Rodman. Totalmente solo. Y muy importante el papel siempre de Mario Eli, ya fuera titular o ya jugara como sexto hombre. Un jugador que luego militó en los San Antonio Spurs. Otra vez, la misma jugada de antes, clavada, esta vez dentro. Pero esta vez la ha metido Olajuwon, que ya lleva 20 puntos. Por cierto, otro que también militó después en las filas de San Antonio y que esta temporada estaba en los Rockets era Cal Herrera, el venezolano. No le hemos visto jugar, yo creo que debía estar lesionado en estos playoffs. Tampoco lo hizo ante Utah en primera ronda, en alguno de los partidos que hemos podido ver aquí en NBA Plus. Y también Herrera, antiguo alumno, aunque de promociones posteriores, de la Universidad de Houston, como Olajuwon o Clyde Drexler. Bueno, otra vez ahí amagaba el tiro Olajuwon. Bueno, vaya reverso, vaya reverso y La vaya variante, canasta. nos ha ofrecido una variante, no ha sido exactamente la misma jugada, sí que ha recibido en la misma posición Olajuwon. Sí, bueno, la X ahí que tiene marcada, sí. pero vaya reverso y la canasta. Sí, muy característico el 22 tiro. puntos lleva ya. El tiro a la media vuelta de Olajuwon, dejándose caer. No es esta la jugada, esta es La anterior. la que practicó en 2 ocasiones. Este sí que es el tiro a la media vuelta, no dejándose caer en exceso, otras veces se deja caer más hacia atrás con el fadeaway. Y Houston queda luego. No, se podían imaginar no se podían imaginar desde luego la resistencia que le iba a ofrecer estos Rockets. Bueno, el que habla es Clyde Drexler Sobre su compañero sí, sobre Olajuwon. Hablando precisamente de sus movimientos, ¿no? De ese juego de pies. Bueno, también que
Lo había trabajado duramente en Sí, los sí, movimientos. que no es solo natural, ¿no? Aunque bueno, también se nace, ¿no? Para hacer cosas de Sí, esas. sí, está claro que los movimientos de pies, por supuesto que se pueden trabajar, pero también hay que contar con una facilidad natural como sin duda tenía el nigeriano. Como pasa ahí el balón a su colega Clyde Dressler, no pudo culminar. ¿Para quién? Para Rodman. Avery Johnson al contraataque, el tiro de Vinny del Negro, canasta de San Antonio. Brillante tirador Vinny del Negro. Y este partido muy bien. Sí, sí, y aceptable pasador. Él se estableció claramente como escolta aquí en San Antonio cuando, por ejemplo, en Treviso solía jugar como point guard. Bueno, otra ¿Qué? canasta de Olajuwon que ya lleva 24. Sí, sí, y en los últimos instantes un recital desde esa esquinita por parte del pívot de los Rockets. 24 puntos, no canastas. Pequeño matiz. No está mal aclararlo. Robinson ahora el 2 contra 1. Robinson el lanzamiento de 3 y canasta de Son Elliott. Bueno, pues es que responde uno, responde el otro. Son Elliott 60-60 en el marcador. a su vuelta de Detroit. Esta era su primera temporada, en su segunda etapa con los Spurs. No sé si fue este año o en algún año posterior cuando volvió a ser All-Star por segunda vez en su carrera, no lo recuerdo bien. Y todavía no habían empezado esos problemas físicos que desembocaron en un trasplante de riñón. Tuvo primero problemas físicos de otro tipo y luego ya los problemas graves de riñón que empezaron a dificultar clarísimamente su carrera y bueno, llevarla a un puerto no muy favorable, pese a que él con el trasplante de riñón hecho, con el riñón trasplantado, volvió a jugar con los Spurs. Sí, un caso único en la historia del deporte de élite, ¿no? Sí, porque por ejemplo me suena que Greg Ostertag él donó el riñón. Tiene un riñón menos. Es el caso contrario. Greg Ostertag se lo donó a su hermana. A su hermana. Mientras que bueno, Son Elliott pudo volver a las canchas. Pero la falta de Robert Horry. Este jugador que desde luego no le ha ido mal en su carrera, ¿no? 5 anillos, ha ganado un buen dinero. Sí. Jugador que desde luego no, una estrella desde luego no es tampoco, pero sí que es un gran jugador, pero es un jugador que desde luego valoran su mejor cualidad, bueno, que se lo digan a Sacramento el año pasado, ¿no? El ser capaz de incrementar el rendimiento en los playoffs y el haberse especializado en jugadas decisivas en instantes calientes, al margen de ser un buen tirador, un alero muy alto, aunque en los últimos años juega más bien de 4 en los Lakers también, que aporta cosas al rebote, sin duda. El ataque de Houston está precisamente Robert Horry, penetra ante Vinny del Negro, deja la bandeja ahí. Bueno, pues eso era lo que reclamábamos, algo más de decisión. Creo que ha palmeado Olajuwon. Sí. Creo que la canasta es de él. Una más de Olajuwon, propiciada por esa penetración de Robert Horry. Más decisión en sus penetraciones hacia el aro, que no las estaba prodigando ni muchísimo menos. Del Negro asistiendo a Robinson. Y Rodman, el palmeo. Es que barriendo todos los balones Dennis Rodman. Jugada de Houston, Olajuwon, el lanzamiento y la canasta. Parable aquí Olajuwon, 67-62 para Houston Rockets. Del Negro, falta personal de Mario Elie. Pero desde luego lo que se está viendo es la incapacidad de David Robinson de parar a Hakeem Olajuwon. Está absolutamente sembrado en los últimos minutos el pívot nigeriano. Mayor movilidad la suya que la de David Robinson, a pesar de que Robinson también es un hombre que se mueve, pues no diría como una gacela, pero vamos, de manera espectacular también para su estatura. Pero es que en estos playoffs, pues contra los Jazz, pues le habían dosado 45 puntos en el primer partido, había también superado los 30 en otro. Bueno, es que Olajuwon superó en esos 5 encuentros los 40 puntos en 2 ocasiones y los 30 en otras 2, ¿no? Ajá. Me ha parecido ver a Chucky Brown en el banquillo vestido de paisano.
Ahora está jugando Tomljanovic con 2 bases. Sí, ya lo hizo en la primera parte. Bueno, ahora pedía falta Robert Horry de Sean Elliott. Hay que tener en cuenta una cosa, que el escolta que fue titular en el anillo primero de los Rockets la temporada anterior, me refiero a Vernon Maxwell, jugó 60 y tantos partidos solo esta temporada y ya empezó, supongo, a tener esos conflictos extradeportivos con problemillas de drogas, problemas que también, emborronaron su carrera. También algún arresto llegó a tener. Sí, y de hecho, pues supongo que a Tomljanovic eso le animaría también a decidirse a traer a Drexler. Uf, vaya canasta de Vinny del Negro. A cambio de Otis Thorpe. Magnífica canasta del jugador de los Spurs, que está también asumiendo pues un papel relevante en ataque para su equipo. 1-2 Houston, el triple de Cassell no entra, rebote para Vinny del Negro. Cuando Avery Johnson corre el contraataque, Rodman, el triple de Elliott. Rodman esta vez no ha podido capturar el rebote porque estaba Olajuwon. Bueno, y vaya velocidad de partido. En el tercer cuarto siguen corriendo los dos equipos. Y bueno, y ahora da un poquito de calma Sam Cassell. Ahí está de nuevo el duelo de los dos pivots, la falta de Robinson, y esta es la cuarta ya, ¿no? Como mínimo, sí. Sí. Pues cuarta de Robinson ante Olajuwon. Qué suplicio le estaba haciendo pasar el nigeriano al almirante, ¿no? Sí, se estaba mostrando superior Olajuwon. Vaya exhibición. 2 números 1 del draft. Uno en el 84, Hakeem Olajuwon. Y el otro, si no recuerdo mal, en el 87. Aunque no se incorporaría hasta el 89. Los jugadores miembros de ese equipo norteamericano que cayó en las semifinales de los Juegos de Seúl ante la Unión Soviética. Ajá. Este es Dave Cowens. Y también fue campeón del mundo David Robinson en España, precisamente, en el 76. 3 veces olímpico. La que tú decías de Seúl, el fracaso de Seúl. Barcelona y en Atlanta. Bueno, pues David Robinson con 4 faltas. Olajuwon que solo tiene 2, creo. Ahora la falta. Sí. Ahora tiene 3. Sí. Un movimiento ahora de David Robinson. Y bueno, ahí las estrellas en el enfrentamiento entre los Magic y los Pacers. La final de la conferencia este, que bueno, que también fue apasionante. En aquel momento estaba ganando Orlando 3-2 la serie, se la anunciaba en el 6º partido. Bueno, al final Orlando jugó la final, no vamos a decir de momento contra quién. Acabaría ganando 4-3. Bueno, los buenos aficionados lo recordarán. Pero nosotros no lo decimos para los aficionados de nuevo cuño, ¿no? Para los neófitos. Bueno, pues tiempo muerto en la cancha. 68 para Houston, 66 para San Antonio, 3-14 para el final de este cuarto, que, bueno, se podía pensar que después de un primer tiempo tan frenético podía haber un poquito de relax, ¿no?, los jugadores, pero se sigue jugando a esa misma velocidad. Y bueno, y ahí está, hemos dado otro pequeño salto en el tiempo, nos vamos ya directamente al principio del último cuarto, pero desde luego la igualdad que sigue siendo, bueno, límite, 76-75. Bueno, la realización estadounidense jugueteando un poco. Ha cambiado el trabajo, ¿no? Sí. Reconvertido en cámara. Y bueno, comienza el último cuarto de fantástico encuentro. Houston Rockets contra San Antonio Spurs, 76-75 en el marcador. Robinson jugando con J.R. Reed. El lanzamiento y la buena canasta de Chuck Person. Poco había jugado Chuck Person en este partido. En el segundo cuarto y poco más. Robert Horry con Drexler.
Bueno, está completamente solo. No ha conseguido el triple Kenny Smith. Robert Horry. Bueno, y ha estado listo Robert Horry, que ha perdido tiempo muerto para no perder el balón. Veíamos de fondo a Larry Smith, el ayudante de Tomljanovic, que esta temporada le ha sustituido al frente del equipo una vez que dejó momentáneamente el banquillo Tomljanovic para recuperarse de ese cáncer de próstata que padece actualmente. Larry Smith, que fue un gran reboteador, sobre todo en sus tiempos con los Golden State Warriors, un hombre no excesivamente alto, pero muy dotado para el rebote. Hizo carrera, sí, sobre todo estuvo en Golden State y en los últimos años ya de jugador estuvo en Houston. Vemos ahí, Ramón, una estadística verdaderamente pues, demencial para tiempos de playoff, ¿no? Solo al alcance de muy pocos. Lleva 33 puntos en este partido, en lo que llevamos de partido Olajuwon, pero eran en la serie 34, parece 34, más de 34 puntos y 32 de media en los playoffs, ¿no? Estaba siendo, desde luego, la clave, el factor. Bueno, vaya canasta la de Drexler. El factor desequilibrante, aunque siempre ha ayudado por jugadores como estos, ¿no? Sí. Como Sam Cassell, como Drexler. El factor 2 en pantalla anteriormente. Y casi diría que el 3 podía ser Cassell. Bueno, ahí se lo repartían con Kenny Smith, Robert Horry, pero Sam Cassell tuvo grandes actuaciones muy meritorias viniendo de alguien que era realmente joven entonces. Sam Cassell, bueno, que no, fíjate, no llegaba a 10 puntos por partido durante la temporada regular, pero que aumentó también. Sí, también subió su rendimiento en los playoffs, como Robert Horry. 11 puntos por partido, ¿no? Y Robert Horry, pues eso, estaba en... Pues no llegaba a 11. Bueno, si estaba... No, Robert Horry ni siquiera llegaba a 10 puntos por partido. Y sin embargo, pues estaba muy cerca, vamos. Y también me parece que pasó a 13, 14 puntos, ¿no? No, estas estadísticas que siempre, bueno, valoran tanto los norteamericanos, ¿no? Hacen estadísticas prácticamente de todo, ¿no? 79-77 para Houston. El que está jugando ahora de base es Doc Rivers para los Spurs. Pini del Negro. Robinson. Lanza, no anota, el rebote finalmente para Clyde Drexler. Ya digo, ayudaba muchísimo en el rebote Clyde Drexler a este equipo que lo necesitaba, porque si no estaba muy solo Olajuwon. Sam Cassell. Ha hecho prácticamente todo, bueno, y el rebote. Sí, le ha llegado... Un poquito de suerte para Olajuwon. Sí, le ha llegado muy fuerte el rebote, tampoco le había cerrado, tampoco le había bloqueado. Vaya canastón de Robert Horry. Sí, señor, ahí... Más parecido que nunca al príncipe de Bel-Air en ese gesto. Y combinando los triples con el aprovechamiento de sus facultades físicas y su estatura para penetrar. Canastón, como deja atrás a David Robinson ahí. Y bueno, y consigue un canastón, además la falta de J.R. Reed. J.R. Reed, que no estaba muy espabilado desde que ha salido a la cancha. Antes permitía como que le llegara ese balón en el rebote largo a Olajuwon. Ni siquiera se había molestado en bloquear el rebote. Y ahora pues cometía falta en una penetración que parecía imparable por parte de Robert Horry. J.R. Reed, que en realidad viene, bueno, de lo previsible, ¿no? De junior, él se llamaba Herman Reed. Se llama, vamos. Aunque ya no juegue en la NBA. Bueno, ahora vaya lucha por el rebote. Salto entre dos. Entre Drexler. Sus primeros años tras licenciarse en North Carolina de J.R. Reed no estuvieron mal. Él salió elegido en una posición bastante alta del draft. Estuvo en torno a los 11 puntos de media por partido en sus 3 primeros años en Charlotte. Luego en la 92-93, a mitad de temporada, aterrizó en San Antonio y a partir de ahí, salvo alguna excepción de alguna temporada posterior, siempre rendimiento decreciente. Bueno, pues entra Dennis Rodman, precisamente se retira J.R. Reed. Y este hombre que estaba en primer plano, vestido con chándal, me parece que era el nigeriano Nosu, que formaba parte muy joven entonces de la plantilla de los Spurs y al que podríamos ver también en algún momento jugando en España. Prácticamente no hemos visto más que movido poco el banquillo, tanto Bob Hill como Tomljanovic. Olajuwon que lanza y una nota. Y Doc Rivers al rebote. Bueno, no pudo capturar ese balón
Dennis Rodman subiendo Drexler y vaya canastón también de Sam Cassell. 2+1 también para los Rockets. Bueno, también un jugador, una personalidad muy energético también, Cassell. Bueno, aunque también es para celebrarlo, ¿no? Sin duda. Vaya robo de balón ahí de Drexler. Y qué forma tan elegante de botar. Bueno, algo que se ha perdido también en la práctica totalidad. Bueno, no vamos a decir la práctica totalidad, pero en la mayoría de los jugadores. Daba gusto verle moverse sobre la cancha. Mira, el que está allí al fondo con los brazos cruzados detrás es Nosu. Julius Nosu. No recordaba el nombre de pila. Pero poquita aportación tuvo, ¿no? Carteles alusivos a David 84 Robinson. minutos en toda la temporada, el nigeriano. Sí, muy secundario su papel. Bueno, y Robinson, que estaba haciendo un muy buen partido porque lleva 18 puntos y 9 rebotes, ¿no? Pero superado es que, de largo, claro, tú ves esto y por la bestia. Casi 40 puntos ya Olajuwon. No, sí, lo Realmente nosotros lo creemos. Se lo creían en Houston a pesar de lo pueden creer los espectadores. la fase regular relativamente mediocre de los Rockets en comparación con la brillantísima que habían hecho los Spurs. También bastante inferior a la que habían hecho los propios Rockets la temporada anterior, que creo que fueron campeones del Medio Oeste, el año en que 94 en el que se proclamaron campeones. Otro robo más de este hombre. Vamos a ver, canasta. Ya no era simplemente el robo, era bueno, la seguridad que transmitía un jugador al botar. No, y la verdad es que se deslizaba haciendo el dribbling, botando hacia la canasta, parecía deslizarse. Bueno, y estos son 9 puntos de diferencia, que es la máxima del partido, lo cual da una idea de cómo ha estado de igualado el encuentro. Ahora enfría un poquito los ánimos Avery Johnson. 92-85, 7 arriba Houston con 5 minutos y medio para el final. Cassell jugando con Olajuwon. Eli hablando ahora por el perímetro el balón. Houston Rockets. Sam Cassell ahí posteando, pivotando ante Avery Johnson. Pues el rebote ofensivo que no lo ha cerrado, el rebote defensivo que no lo ha cerrado San Antonio. Nueva oportunidad para Houston Rockets. Cassell están haciendo un aclarado ahí para Olajuwon. Se cierra la defensa Doc Rivers, el 2 contra 1 y le va a robar el balón Doc Rivers. Pues falta de Olajuwon, parece. Da la impresión de que Doc Rivers estaba, si no pasado de peso, resultaba un jugador más voluminoso que en sus tiempos en Atlanta, sobre todo. Este hombre jugó el Mundial de Colombia, era la gran estrella junto a Antoine Carr de la selección estadounidense, a la que España ganó en el Mundial de Colombia. También estaba en aquella selección el Oso Pinone, ¿no? Sí, en el año 82. La primera de las 2 victorias que ya tiene España sobre Estados Unidos. No olvidemos esta del Mundial de Indianápolis. La última muy reciente, desde luego. Aunque bueno, solo servirá para ser quintos, ¿no? No está mal. Más meritoria que aquella porque se trataba de jugadores de la NBA en este caso. Bueno, Doc Rivers, que ha recibido la falta después de esa muy buena acción defensiva en la ayuda a David Robinson contra Hakeem Olajuwon. Primer tiro libre que ha ido dentro, el segundo también. Bueno, pues reacciona San Antonio Spurs. No está ni mucho menos muerto el equipo que entrenaba en aquel entonces Bob Hill. 92-87, a 5 se ha puesto San Antonio. Cassell para Olajuwon, 2 contra 1. Otra ayuda, bueno, Drexler no puede evitar la pérdida de balón, además pisó. Pues otra pérdida de balón de Houston. Cómo está apretando ahora las tuercas en defensa San Antonio. Y 4:40 para el final, 92-87. Avery Johnson con Rivers. Los Spurs eran un equipo superior tanto en ataque como en defensa a Houston. Ligeramente el triple superior. ahora de Doc Rivers a 2. Ligeramente superior, me refiero en cuanto a puntos anotados encajados. Y ambos desde luego eran mejores en ataque que en defensa. En defensa, en esta época, al margen de Cleveland, pues seguían reinando los New York Knicks, que habían sido, recordemos, los finalistas y perdedores el año anterior, precisamente ante Houston. Bueno, ahí vemos el triple de Doc Rivers, que ha servido para colocar el 92-90 en el marcador. 7-0 de parcial para San Antonio Spurs.
que otra vez vuelve a soplar en el cogote a estos Rockets. No, vaya serie final de esta conferencia. ...4-17... la vista del Summit. Bueno, podemos repasar brevemente lo que fueron también los galardones de la temporada. Evidentemente el MVP fue para Robinson, ya lo hemos dicho. El quinteto de la NBA fue para... bueno, estuvo integrado por John Stockton y Karl Malone de Utah, el propio David Robinson. Anthony Hardaway de Orlando Magic, la otra estrella junto a Shaquille O'Neal de este equipo. Y Scottie Pippen, que se quedó al mando de los Bulls, en los que ya no estaba Michael Jordan, que sin embargo, recordemos, volvió a mitad de temporada, pudo clasificar a su equipo para los playoffs, aunque bueno, cayeron en semifinales de conferencia ante Orlando Magic. Y bueno, pues también decir que el jugador defensivo del año fue Dikembe Mutombo, que el novato del año, pues por primera vez desde hacía más de 20 años, desde el 70 o el 71, lo compartieron dos jugadores, Grant Hill y Jason Kidd, que el entrenador del año fue Del Harris, y el mejor sexto hombre, Anthony Mason, de los Knicks. Del Harris, que era entrenador de los Lakers, supongo. Bueno, pues de nuevo Rodman protestando la decisión arbitral, mostrando su repertorio de histrión, ¿no? Ataque de Houston Rockets. Vamos a ver cómo solucionan problemas ofensivos en los últimos ataques. Drexler, el triple que se sale prácticamente del aro. Rodman capturó el rebote, pero se lo han birlado prácticamente, le han quitado la cartera. Bueno, cómo se cabrea Bob Hill, que pedía... Los árbitros han dado posesión a Houston. Bueno, el cabreo de Bob Hill. Tremendo. Vamos a ver. Ahí está el triple de Drexler. El balón prácticamente se sale del aro. Ahí está Rodman y pues sí, es fuera. Ahí estaba marcando Bob Hill, pero el balón le da en el pie a Rodman. Es un balón para Houston. Pero bueno, ha cambiado la decisión. Bob Hill de los árbitros. Balón para los Spurs. 7-0 de parcial. Pueden empatar. Bueno, incluso con un triple. Ponerse otra vez por delante. Rivers, Robinson a punto de robar el balón. Olajuwon, Doc Rivers lanza. Bueno, vaya dos canastas de un Doc Rivers, que ya habíamos comentado que estaba en el tramo final de su carrera, pero bueno, ahí consiguiendo los últimos 5 puntos de su equipo. Empate a 92. Jugando Clyde Drexler. Olajuwon. Drexler de nuevo. Amaga el tiro. Cassell, el tapón que se lleva Mario Eli, el triple de Horry que se sale. Bueno, él ha escupido prácticamente los dos tiros de los Lakers, de los Rockets. Que le podían dar la vuelta a esto ya. Vamos a ver. Bueno, ataca San Antonio para ponerse por delante. Robinson. Bueno, la intimidación de Olajuwon. Vamos a ver, parece que han pitado falta a Sam Cassell. Jugándose la técnica prácticamente todos los jugadores que están sobre la cancha. Sí, parece que es falta de Sam Cassell. Sí, por lo que protesta. Bueno, no parecía muy clara, pues, parecían pelear ambos por la posesión del balón. Desde luego. Primer tiro libre que ha anotado David Robinson. Se pone por delante San Antonio. 92-93. Bueno, el segundo no entra. El segundo no entra. Con 19 puntos. Drexler, falta. Falta de Doc Rivers. Los dos tiros libres para Clyde. Bueno, pero la responsabilidad para otro peso pesado. Segunda de Doc Rivers. El tiro para
empatar a 93, ahí está. 2,5 para el final. Drexler, one of the NBA's active career leaders in triple doubles. He's got 18 over his illustrious career. Y el segundo también, 94-93. Ganando Houston Rockets. Rivers para Robinson, el tiro que no entra. Rebote para Robert Horry. Bueno, y otra vez Robert Horry. Es la segunda vez que utiliza este truco en el partido. Tiempo muerto que ha solicitado Robert Horry. Bueno, 94-93. Esto ha pesadumbrado a David Robinson, que ha fallado una canasta que puede ser fundamental. Y bueno, 2-14 para el final. Uno arriba el equipo que tiene el balón. Va a disponer del balón. I think they've got a post-up slide Drexler right now. That was successful the last time. Stick with what's working. Spurs and the Rockets each with 2 full timeouts remaining. Estos Rockets, mejor dicho, estos Spurs, pues aunque sin duda David Robinson ofrecía un liderazgo tanto en lo deportivo como fuera de la cancha, un jugador, una persona modélica, pues yo creo que el factor Rodman y su... Bueno, el triple Robert Horry, de Robert Horry, vaya killer. demostrando lo que iba a venir en años venideros. Mira, Santabac, lo hemos visto fugazmente, y Qué Kenny Smith sentado en los momentos decisivos, confiando con Janovic en San Casel. Rivers, esta vez se queda corto el tiro, el rebote para Hakeem Olajuwon. Yo creo que a San Antonio, aunque ahora sea fácil decirlo, le fallaba un poco la química, y realmente ese era Chucky Brown. Realmente podía suponer Dennis Rodman un elemento de distorsión, ya no por él mismo, sino por no saber manejarlo, cosa que después sí sabrían los Bulls, sin duda Phil Jackson. De hecho, los Chicago Bulls les dieron, por decirlo de alguna manera, el timo de la estampita a los Spurs, aprovechando... Joe Klein, ¿no? Fue el... No, Will Perdue. Will Perdue. Aprovechando la última temporada en los Bulls de Will Perdue fue para su nivel no muy brillante, desde luego. Era un trabajador fundamentalmente. Fue una temporada buena, la mejor con la camiseta de los Bulls. Pues aprovecharon ese, digamos, espejismo para intercambiarlo por Dennis Rodman. Y aunque Will Perdue no estuvo mal en San Antonio, siempre como hombre de banquillo, pues Rodman en cambio fue decisivo para el segundo trío de anillos de Jordan y compañía. Esto sería de Bob Hill. Esto era un match ball para Houston. Bueno, recordemos que ya lo habíamos comentado. Tiro de Robinson no entra. Se queda sin llegar ahí a esos 20 puntos en el segundo tiro libre. Hemos comentado que en los 5 encuentros anteriores había ganado siempre el equipo visitante. No había habido ni una victoria local, y Houston estaba a punto de conseguirla. Bueno, normalmente es al contrario, ¿no? Que gana el equipo de casa, y esas victorias a domicilio son las que deciden, pero bueno, en este caso estaba siendo todo lo contrario. Los 2 tiros libres fallados por Robinson. Drexler no consigue la canasta. Jugando en el poste bajo. Bueno, el rebote para Rodman. La rapidez ahora con el que tiene que darse prisa San Antonio. Avery Johnson para Robinson. Intenta remontar la línea de fondo. El pase se ha quedado corto. El robo de balón de San Casel y la falta. Bueno, los Rockets prácticamente al alcance de la mano. Yo creo que le echaba un poco de teatro San Casel. Sí. Robert Horry ahí se interesa por él. Pero yo creo que están un poco de cachondeo. En el fondo, jugador muy descarado San Casel. La prueba es que, siendo el teórico suplente de Kenny Smith, ya no solo era un reparto del 50% de minutos, sino que estaba confiando en un momento tan importante Rudy Tomjanovich en él, confiando en ese desparpajo que tenía el antiguo jugador de la Universidad de Florida. Jugador que bueno, ya hemos mencionado su talante, bueno, polémico, una personalidad fuerte. Eso le hizo granjearse, pues bueno, bastantes problemas a él y a Robert Horry, que acabaron
tiempo después en Phoenix, en un intercambio por Charles Barkley, y que, Sí. bueno, que les hizo a los dos salir del equipo. Bueno, luego Horry estuvo muy poco en Phoenix porque enseguida lo intercambiaron con los Lakers por Cedric Ceballos. Esta es la comparación entre ambos centers, claramente ganador Olajuwon. 39 y 17 rebotes. Impresionante. Números sobrenaturales, ¿no? Bueno, y con una serie creo que era 16 de 25 en tiros de campo, que es una animalada. Vamos a Pete Silka, Tabak, Chucky Brown, todos hombres interiores. Pues fallo del segundo tiro libre Sam Cassell, 98-93. Vini del Negro, lanza, no anota, el balón que le llega. Bueno, canasta de Dennis Rodman, no. Cassell 95. El ex de Florida State, además de jugar aquí en Houston, cuando lo mandaron a Phoenix, igual que Horry, enseguida a mitad de temporada cambió de equipo y pasó por 3 equipos, también por Dallas y por New Jersey en esa misma campaña 96-97. Bueno, vaya estacazo que le ha dado Dennis Rodman a Robert Horry. Robert Horry, que bueno, después de ese viaje a Phoenix, se encaminó sus pasos a los Lakers, y el resultado que todos hemos visto. 3 anillos y los que puedan llegar en el futuro. Bueno, pues tiros libres para Robert Horry, 98-95. Ahí está el segundo, el primer tiro libre, el segundo que va a lanzar ahora. Bueno, ahí estaba, que lo hemos visto ya aplaudiendo. 99-95, 4 puntos, 13 segundos, prácticamente esto resuelto. El segundo también va adentro, 100-95. Pide tiempo muerto San Antonio Spurs. Pero, bueno, 13 segundos está para mucho, ¿no? 3 puntos, 17 rebotes, 4 tapones. Creo que eran 3 asistencias las que llevaba. Y Clyde Drexler, que también se unía al éxito. El gesto, desde luego, de David Robinson lo decía todo, ¿no? No iba a jugar su primera final Clyde Drexler. Ya perdió alguna con los Blazers. Habían sido 2. Sí, había perdido precisamente ante Chicago Bulls. Y también en el segundo anillo de Detroit Pistons. Bueno, pues últimos segundos de partido. Finalizaba el encuentro. La victoria 100-95 para Houston Rockets. Se llevaban 4-2 esta final de la conferencia. Este Rudy Tomljanovic completamente loco. Tomljanovic, y el que la abrazaba precisamente vestido de paisano era Tracy Murray, el hombre que había llegado con Drexler desde Portland. Bueno, pues la celebración de los Rockets con Olajuwon como gran héroe. Esto fue todo. Los Houston Rockets en el 95 que se llevarían su segundo anillo. Hasta luego.